Bueno, pues empezamos la presentación. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación. Bueno, la verdad, siempre presentamos un libro, y estoy muy contento de presentar este libro, porque es verdad que, bueno, que presentamos, yo creo, de libros que nos parece que son de más interés, pero bueno, lo voy a volver a decir, porque es verdad, porque estoy muy contento de que presentemos este libro. La verdad, hay que agradecer mucho a Susana, que nos presentara el proyecto de libro, a Antígona, que aceptara que hiciéramos este libro con ellos en Ediciones Antígona, que la verdad es que yo creo que está siendo una colaboración muy fructífera para las dos partes, y la verdad es que nosotros pues estamos muy contentos de que haya libros nuestros en unas colecciones como son la de estudios teatrales, como es la de Contemporáneo Resart en Antígona. Yo no me voy a extender mucho porque, quiero decir, yo voy a presentar y los importantes son, en este caso, Rafael y Susana como autora del libro. Solo voy a decir que es un libro que está muy bien. Creo que es importante decirlo. No, de verdad. No, porque bueno, a veces hay libros que uno presenta y dice, bueno, está bien el libro, pero bueno, digamos que es un poco una lectura más difícil. Este no es el caso, quiero decir, creo que Susana ha hecho un repaso muy completo y a la vez muy ameno, que se lee muy bien, que es un libro ágil, pero a la vez es un libro exhaustivo, porque yo creo que repasa muchos de las facetas y de las etapas creativas que ha tenido Rafael, lo cual no es fácil, porque Rafael es un creador muy complejo, con una trayectoria muy dilatada. Y luego, por otro lado, quiero agradecer mucho a Rafael que haya venido. La verdad es que para la Real Escuela Superior de Dramático, tener aquí a Rafael, pues la verdad es que es un honor. Creo que es un creador con un prestigio enorme, con una trayectoria innegable. Hemos aprendido mucho viendo sus espectáculos, y aunque esté en nuestras aulas presente, porque muchas veces lo utilizamos como referente, pero tenerle aquí con nosotros y nosotras, pues la verdad es que es un lujo, y yo no voy a dilatar más porque estoy deseando escuchar tanto a Rafael como a Susana. Muchas gracias. Doy el paso a Conchita, que es la editora de Ediciones Antígona. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, agradecimiento obligado y con entusiasmo a la escuela, a la Resart, que siempre nos acoge bien y ha querido que nosotros como editorial, como Ediciones Antígona, colaboremos con ellos. Entonces, bueno, pues un agradecimiento pues con mucho gusto. Y yo estoy encantada de estar aquí hoy compartiendo espacio con Rafael. A mí me sale el brujo, yo voy a decir el brujo. Con el brujo, porque para mí es un gran artista y soy admiradora de él desde hace muchísimos años. Así que casi es un regalo el que me habéis hecho. El que habéis hecho a la editorial, pudiendo nosotros publicar este texto. Nada, yo muy breve también, porque Antígona ya no es protagonista, porque la función de un editor, una vez que sale el libro, es silenciarse y que el libro hable por sí mismo. Entonces yo nada, solamente contaros un poco que llevamos varios años trabajando con la escuela, y dentro de nuestra colección nosotros somos una editorial especializada en texto teatral contemporáneo, en filosofía y en crítica teatral. Es fenomenal porque la colección de crítica vertebra un poco el texto teatral y la parte filosófica, y la filosofía vertebra un poco la crítica teatral y la parte textual. Entonces, bueno, con este tándem, con este equipo que son las tres colecciones de la editorial, pues arrancamos a publicar hace 17 años. Dentro de la colección crítica, que es la colección en la que se integra nuestra colaboración con Resart, tenemos dos series con ellos, como ha dicho, contemporáneos y series de estudios teatrales. Esta serie de estudios teatrales, este es el último libro que hemos publicado, y creemos además que es un libro que va a ser relevante y que va a ser importante para la colección, no solo porque es innegable el valor que tiene, por lo que decías, por la claridad con la que lo ha escrito Susana, con el valor testimonial que tiene, sino sobre todo porque recoge la trayectoria artística de un autor vivo. Y esto es interesantísimo porque
porque nos permite ir avanzando también con la creación del autor. Entonces, bueno, solamente lanzaros esta pincelada, deciros que es un libro que os va a encantar, y tener la posibilidad de hoy poder hablar con Rafael sobre su texto y con Susana de cómo ha sido el trabajo de investigación, que ha sido, como decías tú, muy exhaustivo, pues creo que también es un regalo. Así que nada más, yo paso la palabra a Susana y que disfrutemos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Conchita. Bueno, yo soy la autora de este libro. Este libro, creo que lo primero que debo decir es cómo surge. Esto surge como parte de un proyecto de tesis doctoral en la Universidad de Chicago. Yo quería estudiar algo de teatro que comprendiera varios periodos teatrales. Entonces me interesó en principio explorar pues, la adaptación de textos del siglo de oro y del barroco en el teatro español contemporáneo. Entonces lo que sucedió es que me encontré con el Lazarillo del Brujo. Claro, y yo dije, ¿y esto por qué solo está puesto en entrevistas y en textos periodísticos y no está estudiado como es debido, ¿no? ¿Por qué si algo le gusta al público no es digno de ser estudiado cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Entonces pensé, ¿quién difunde los textos del siglo de oro? ¿Quién los hace circular? ¿Quién enfatiza esa vigencia que tienen los textos del siglo de oro hoy día en el teatro contemporáneo? Y entre otros, como puede ser la compañía de teatro clásico, etcétera, etcétera, y otro tipo de compañías privadas que se dedican a la explotación de este tipo de textos del siglo de oro y la adaptación, el brujo. O sea, el brujo es el que los circula, el que quiere difundir todo este patrimonio que tenemos del siglo de oro, que a lo mejor a veces ha pasado desapercibido. Entonces, bueno, comienza así. Digo, este señor está vivo, puedo hablar con él, puedo estudiar un actor, porque me parece fascinante. El actor sí que se ha estudiado cómo era el actor del siglo de oro, cómo era el actor del siglo XIX. Se han hecho monografías, biografías que no pasan de lo anecdótico, pero no se habla quizá de cómo trabaja un actor. Entonces me parecía muy interesante hablar con él, documentarme con todo lo que tenía a mano. Los vídeos han sido muy importantes en este caso también, entre otras cosas, para ver cómo trabaja un actor. Un actor que además no escribe sus textos, o que si los escribe no han salido a la luz ni se han publicado. Entonces, ¿cómo puedo estudiar al actor sobre el escenario? ¿Cómo puedo poner con palabras cómo trabaja el actor? Entonces, eso me pareció fascinante, empezando por ahí. Y luego, por otro lado, me parecía que el brujo comprende desde el teatro del tardofranquismo, teatro independiente, que es donde empezó y que fue su escuela, fundamentalmente. Entonces, comprende desde el teatro independiente hasta la actualidad. Ha trabajado desde el teatro independiente hasta hoy día, 2023. Por lo tanto, yo pensaba, ¿cómo ha trabajado todo esto? Y hemos pasado del tardofranquismo a la democracia y hasta ahora. Entonces, dentro de la islita, como lo llamaba José Luis Alonso de Santos, de la isla que es Rafael Álvarez del Brujo, por su manera de trabajar, ¿no?, cercano a Darío Fo y a todos los narradores orales, los contadores de historias, ¿qué ha pasado desde el teatro independiente hasta la actualidad en el teatro? Por lo tanto, me permitía no solo estudiar su figura y cómo trabaja el actor y cómo difunde esos textos clásicos, sino que también me permitía cuál es el panorama teatral en España, si es que se puede llamar así, desde el tardofranquismo hasta la actualidad, que es algo que me interesa mucho. Entonces, claro, vemos ahí que el teatro independiente, de lo que apenas hay documentos, que en el libro he conseguido 2 fotos de 2 montajes que hizo el brujo, que son las que peor salen en cuestión de calidad, ¿no?, porque son más... tienen menos calidad las fotos en esa época, claro, y conseguí, creo que fue en la Fundación Juan March, 2 fotos que están en el libro, una del horroroso crimen de Peñaranda, de Peñaranda, y otro que fue, digamos, su primer gran éxito dentro del teatro independiente. Y luego también
otra de una obra de Darío Fo que hizo con la compañía La Favorita junto con Gloria Muñoz y todos estos actores que se formaron dentro del teatro independiente. Entonces me parecía indagar en el teatro independiente cuando sí que ha habido movimientos por parte del CEDAEM y todas estas entrevistas que se han hecho pues a Antonio Malonda, a todos estos actores, Terele Pávez, todos estos actores del teatro independiente, Pepe Rubianes, con el cual el Brujo pues tuvo bastante relación y trabajó también en esta compañía de La Favorita. Creí que no solo estudiar su figura, sino que comprendí un periodo amplísimo de lo que es el panorama teatral en España. Entonces, luego también viene el periodo de recuperación de los clásicos, del boom de los festivales, donde el Brujo participa muchísimo. Entonces, quiero decir, esto era para mí primordial estudiarlo a fondo. Y luego, por otro lado, también quería ver por qué el Lazarillo se sigue representando después de 30 años, 33, y sigue teniendo éxito. Entonces quería ver a lo largo del tiempo, gracias a las grabaciones, puedo ver el estreno de 1990, en realidad 1992 es el vídeo, y luego continuar hasta la actualidad, a donde le fui a ver al Teatro Cofidis Alcázar más de una vez. Entonces, ¿cómo evoluciona su teatro? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo trabaja el actor? Repito. Y bueno, y luego también hacer un repaso a obras muy importantes, más allá del teatro independiente, como por ejemplo La Taberna Fantástica de Alfonso Sastre, que fue, digamos, su primer gran éxito. El horroroso Crimen de Peñaranda fue el primer gran éxito después de haberse ido al extranjero y haber vuelto a España. Y bueno, y dentro de lo que es el teatro independiente, con Teatro Libre de Madrid, si no recuerdo mal. Pero creo que luego La Taberna Fantástica marca un hito en lo que es su trayectoria. ¿Por qué? Porque bueno, se presenta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el 85 y bueno, él hace el papel de Rogelio, también llamado el Rojo o el Ojalatero, y bueno, recibió unas críticas. Ya las había recibido por El Canelo en El horroroso Crimen de Peñaranda, pero luego es todavía mucho mejor las críticas que recibe por La Taberna Fantástica. Recomiendo a todo el mundo que pueda ver esta obra o la película que se hizo posteriormente también con El Brujo, que lo vea. Entonces, también ahí, si no recuerdo mal, es cuando conoce a Paco Raval, a Francisco Raval, a raíz de esa obra. ¿Y qué pasa? Que termina actuando como Búfalo en Juncal en el 89, que podíamos decir que sería su gran, o uno de sus grandes éxitos en la televisión. Luego en este libro también me ha parecido que, aparte de estudiar su figura en detalle y todo este periodo del que hablaba, creo que también es importante pensar que estamos también rindiendo homenaje o hablando de otros profesionales del teatro muy importantes con los que ha tenido relación el Brujo, como son Fernando Fernán Gómez, del que él hizo la versión del Lazarillo, como a él le gusta decir, y al que sigue rindiendo homenaje en muchas de sus funciones actuales. Y luego también tendríamos José Luis Alonso de Santos, gran dramaturgo, ¿no? Considerado uno de los grandes dramaturgos del teatro contemporáneo. Por otro lado, con el que ha trabajado muchísimas veces en La sombra del Tenorio. De hecho, su primer contacto con el monólogo fue en el 83 con una obra adaptada de Alonso de Santos que se llamaba El Romano. Entonces, para que vean la vinculación que tiene con Alonso de Santos, muy fuerte. De hecho, él lo considera uno de sus maestros, ¿no? Luego también Pepe Rubianes, al que ya he mencionado, otros actores del teatro independiente como Gloria Muñoz, con la que trabajó en La Favorita, y bueno, y otros profesionales del teatro que aparecen en este libro y que creo que es importante pues rendir homenaje y hablar de lo importantes que han sido en el teatro español. Y bueno, y por otro lado, pues más que cómo trabaja un actor, es cómo trabaja un bululú, porque él se define, aquí el título del libro es El último juglar. Él, como sabemos, se dedica a contar historias, al monólogo. Entonces empieza en el 83 a tomar contacto a raíz de esa obra del Romano y luego, a partir de fundar su propia compañía, Producciones El Brujo, en el 95 hasta la actualidad se dedica al monólogo. A partir del contrabajo de Patrick Süskind en el 98, pues ya a partir de ahí solo monólogo. Y
ese trabajo es duro de estudiar por lo que digo, no hay texto publicado escrito, cómo trabaja y cómo se pone en palabras algo que está sobre el escenario, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabaja un bululú? Lo puede explicar él ahora mejor si quiere, pero ¿cómo trabaja un bululú? ¿Cómo trabaja un juglar? ¿Cómo trabaja un rapsoda? ¿Cómo trabaja un contador de historias? ¿Un actor solista? ¿Cómo trabaja, ante todo, un actor creador? Un actor que es actor, intérprete, que es director y que además, porque a partir del Lazarillo, que lo dirigió con Juan Viadas en el 90, ya fue codirector y ahora es director de todos los espectáculos y dramaturgo, ¿no? Porque él está, independientemente de que escriba sus textos o no, él es dramaturgo, está adaptando algo para el escenario, para él. Entonces es el actor creador tipo Dario Fo, ¿no? Del teatro di narrazione italiano, que de hecho él ha representado San Francisco Juglar de Dios desde el 2002, que es una obra de Dario Fo de la que consiguió los derechos, y creo que Dario Fo es uno de sus maestros también, junto con Alonso de Santos, Fernán Gómez y muchos otros, ¿no? Entonces simplemente es estudiar, el libro va desde lo que hace en el teatro independiente y de cómo a ella se vislumbran ciertos estilos, ciertas características de su teatro en la actualidad, y posteriormente pasando, pues, analizando muy bien el Lazarillo, la adaptación de Don Quijote, de primero El ingenioso caballero de la palabra y luego en el 2016, que ya es Los misterios del Quijote, y después hasta la actualidad con los místicos y otras cuestiones, ¿no? Paro en Teresa o El sol por dentro en el 2015, es la última obra que analizo en detalle en el libro, aunque sí que es verdad que tengo en cuenta toda su trayectoria hasta la actualidad. De hecho, en el apéndice de obras teatrales aparece hasta el 2023 El viaje del monstruo fiero, que acaba de terminar de representar en marzo en el Teatro de la Comedia. Entonces el libro está muy actualizado. Me ha costado, porque desde que terminé el libro desde que terminé el libro en el 2018-19 hasta ahora ha sido haciendo muchas cosas. Entonces he tenido que estar actualizando y yo, Conchita, esta es la última versión, Conchita, esta es la última versión, perdona, pero queríamos tenerlo actualizado a día de abril 2023. Queríamos que estuviera actualizado el día de hoy, 20 de abril 2023. Y es un libro que, como bien ha dicho Conchita, a mí no me gusta escribir me gusta escribir para que lo entienda todo el mundo. Entonces, esto lo puede leer tanto un académico que da clase en una universidad, como alguien que conoce muy bien al brujo, como alguien que no le ha visto en su vida, cualquier chaval de 16 años o de la edad que sea, y como gente a la que le gusta mucho el brujo, público general, ¿no? Entonces, yo quería un libro que lo pudiera leer todo el mundo, que no fuera para un colectivo en concreto. Eso para mí me parecía primordial. Y bueno, simplemente eso, ha bebido de muchas fuentes, ha bebido también de entrevistas que he tenido con él, y bueno, hasta este momento está actualizadísimo y lo puede leer cualquiera. Y me parecía muy importante resaltar la labor de difusión y circulación de los clásicos que hace Rafael, que hace el brujo, y simplemente creo que con esto puede terminar mi intervención y podemos dejarle a Rafael luego que nos explique qué está haciendo ahora y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por escucharme y esto es un poco lo que vais a encontrar en el libro. Voy a hablar sin el micro porque para que los jóvenes se adapten a la cuestión de que la tecnología no lo es todo en el teatro, y también para que se sepa que se escucha mejor cuando se habla sin micro, la calidad de la atención del oyente es mayor. Nada más he dicho voy a hablar sin micro, todo el mundo ha hecho sí, diciendo voy a escucharlo o no. Y le quiero dar muchísimas gracias a Susana por haber estudiado tanto, porque he visto que sabe más de mí que yo mismo, que ha empezado a decir cosas que yo ya tenía sepultadas en mi memoria, y nombres y tal,
Y esto ha sido muy interesante para mí porque mientras hablaba yo reflexionaba esto que decía Chekhov, ¿no? Que cuando le estaban hablando a Chekhov ponía cara así de que estaba muy interesado, pero estaba pensando en escribir una obra y estaba pensando en las reacciones de sus personajes, cómo las iba a llevar a su obra, y no escuchaba a nadie. Y también lo decía Pepe Rubianes. Pepe Rubianes decía que cuando a él le hablaban, él no escuchaba, pero que a él le gustaba que le escucharan. Es una forma de exagerar algo que es un hábito nefasto que tenemos todos de alguna manera. Pero yo la he tratado de escuchar y la he escuchado con mucha atención, porque es importantísimo saber de dónde venimos. Y se nos olvida. A mí mismo se me está olvidando ya, si no me lo acaba de recordar, de dónde yo venía. Imagínense a las jóvenes generaciones, a la gente joven, a los estudiantes que estáis aquí ahora, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, que dijo el otro, ¿no? Porque el patrimonio con el que ya empezamos nuestro trabajo y nuestra andadura en esta vida es fruto del trabajo de otros. Es fruto del trabajo de otros. Entonces, cuando ha empezado a hablar de José Luis Alonso, de Fernán Gómez, de Paco Raval, de Darío Fo y de otros nombres que no son tan conocidos, ¿no? Todos estos que he dicho son los grandes, los famosos, pero de repente ha dicho Gloria Muñoz. Muchos de vosotros conoceréis a Gloria Muñoz, pero no es tan conocida. O de repente muchas personas del teatro independiente. Ha hablado de Malonda. Malonda fue era un profesor de la escuela, que era un actor, que fue uno de los primeros, de las primeras representaciones que yo vi en el San Juan. Guillermo Tell tiene los ojos tristes, de Alfonso Sastre, creo que la dirigió Malonda, y también hacía un papel, creo que hacía un ciego allí y tal, y tenía una voz potente, y creo que era profesor de expresión corporal, ¿no? Era profesor de cuerpo, antes el cuerpo no se movía tanto, se movía menos, la expresión corporal era una isla dentro de los estudios teatrales, ¿no? Ahora todo el mundo ya, los actores casi son más del cuerpo que del texto y de la voz, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por haber hecho ese repaso a los orígenes. Muy importante. Juan Margallo. Muy importante saber de dónde venimos a todos los niveles, porque pienso que uno de los problemas que está ahora sucediendo, una de las dificultades que tenemos en el avance, en nuestra evolución como seres humanos, en las sociedades humanas, es que hay un salto entre la tradición y el presente y, digamos, la modernidad o lo contemporáneo. Hay un fuerte salto. Entonces, si perdemos la conexión con la fuente, con la tradición, con los maestros, con nuestros ancestros, se produce como una especie de falta de sintonía con la totalidad. Y eso es un desequilibrio y una inarmonía, que yo creo que de la cual adolece el arte, la vida, las relaciones humanas, el trabajo y la vida en general, que estamos perdiendo el contacto con lo anterior. A la gente mayor ya no es que no se la respete, es que no se aprende de ellos. No se aprende de ellos, parece que todo está ya ahí, y todo está ahí porque otros lo trajeron. Por lo tanto, muchísimas gracias por haber hecho este repaso a los orígenes desde ya no la taberna fantástica, sino desde el horroroso crimen de Peñaranda del Campo, que es también estamos desde antes, porque comienzo hablando de Gelderot, el 69. Gelderot, la escuela de bufones. Empieza desde el 69 en el Johnny. El Johnny hay que mencionarlo también, ¿eh? Eso ya es, eso ya es, imagínate, eso es Atapuerca. Bueno, la escuela de bufones que hice con Juan Margallo en Alcoy, que estábamos en el San Juan Evangelista, y Margallo fue por allí recolectando a actores que no éramos actores. Yo estudiaba Derecho y nos metieron a todos en un autobús, nos dieron una tela de saco y a movernos así, haciendo cosas raras y tal, porque Margallo era muy raro en aquella época, luego ha seguido siendo, ¿no? Y hacíamos pues la escuela de bufones. ¿Acaso los bufones no necesitamos también un confesor? Era una de las frases de la obra. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, por el libro.
ya se ha escrito un libro sobre mí, he traído a mi hijo y a mi mujer para que vean que he llegado, que he triunfado en la vida, que alguien ha escrito un libro sobre mí, que cuando ya yo me vaya de este mundo, aquí puede venir alguien a la biblioteca de la escuela y decir, mira el brujo, era este. Muchísimas gracias. Y gracias al director de la escuela y a la editora por haber hecho todo lo posible para proyectar este libro en la comunidad de docentes y en la comunidad de aprendientes y en la comunidad de debatientes que se tienen que batir en la vida. Y nada, aquí estamos encantados, resistiendo todavía. Creo que habrá que hacer otro libro desde ahora hasta los próximos 50 años. Y he vivido, como decía Alberti, muchas etapas de la evolución del teatro español, muchísimas etapas, tantas que me da un poco de miedo de pensarlo. Cuando estabas diciendo, decía, bueno, pues ya tenemos tablas y añitos, ¿no? Muchas etapas del teatro español y de la evolución del teatro español que ha sido maravillosa, Quiero añadir, hablando de eso, que también fundaste Pentación. Pentación continúa en la actualidad como productora teatral, le sonará a todo el mundo. Se fundó con José Luis Alonso de Santos, Cimarro, que es el director en la actualidad, el que lo lleva en la actualidad, y sigue. Y Gerardo Maya. Y Gerardo Maya. Pues Gerardo Maya, otro nombre que se me olvidó. Viene en el libro perfectamente y viene foto con Gerardo Maya también, con el que hiciste Pares y Nines en el 88, hiciste muchas cosas con él. Te dirigió en La Taberna Fantástica también. Entonces, Gerardo Maya, otro nombre también que hay que mencionar, que ha fallecido recientemente también. Y claro, imaginaos, el Brujo funda Pentación en el 88 y Pentación sigue siendo una empresa en la actualidad. O sea, quiero decir, para que veamos el recorrido. A lo mejor ha cambiado de líneas o de lo que sea, pero Pentación lo fundó el Brujo con, como decía Alonso de Santos, con la premisa de que el Brujo fuera el actor, Gerardo Maya el director y Alonso de Santos el autor, aunque luego se cambiaran los papeles, porque Maya actuaba y dirigía, y bueno, y el Brujo acabó dirigiendo también. Entonces, bueno, solo mencionar también el tema de Gerardo Maya, que es otro nombre que no se puede pasar por alto. Bueno, otra cosa que me gustaría decir aquí también hoy es que el teatro es la acción, el suceso, el contacto con el público, el espectáculo teatral. Eso es el teatro. Ha habido épocas en las que se ha impuesto sobre el teatro, se ha impuesto el autor, el crítico, el ensayista, la dimensión literaria, estrictamente literaria del teatro, ¿no? La literatura dramática. Ha habido una especie de imposición siempre de los estamentos, no solo del concepto de la literatura dramática, sino de los estamentos de la literatura dramática, el poder, entre comillas, el poder académico, el poder de la crítica, el poder de los sabios, de los eruditos y tal, sobre el hecho de los actores vivos que tienen que defenderse y pelearse con el público en el mejor sentido, de sacar adelante una obra en circunstancias muy extrañas. Y esto nunca lo han entendido los teóricos del teatro, jamás. Solo lo entienden cuando tienen que vivir de un público que no entiende la función. Y el público que no entiende la función es el 99%. O sea, yo llevo mucho tiempo trabajando y la gente no entiende el teatro. El teatro lo entiende si tú se lo masticas al público. Si tú vas ahí y te pones a actuar como si te estuvieran viendo los críticos en el Teatro María Guerrero, te lo comes con patatas tú solo y no te contratan nunca más y ahí se acabó tu carrera y entonces pasas a ser crítico. Tienes suerte y puedes escribir bien en un periódico. Pero el teatro tiene que ser, ya lo decía Molière. Molière lo supo porque Molière probablemente tuvo problemas para salir adelante y lo sabía en Shakespeare, que decían el arte del teatro es el negocio de la seducción del público. Y yo he sido muy criticado por esto. Muy criticado, y esta ha sido una de mis constantes en mi trabajo, en mi carrera.
Pero yo hubo un momento después de La Taberna Fantástica en que me di cuenta que podía ser un actor de culto y con hambre de culto y posiblemente retirado a los X años, o un actor del público, como Lina Morgan, como ¿quién más en aquella época? Solo Lina Morgan. Yo admiraba mucho a Lina Morgan. Lina Morgan era una actriz cateta, era una actriz de catetos que hacía felices a los catetos, hacía felices a los abuelos, a la gente que salía de las centros, residencias de ancianos los jueves en autobuses y decían, vamos a ver a Lina porque nos va a dar otro año de vida. Eso es el teatro, eso no se puede conseguir solo con intelectualidad entre comillas, y ella siempre fue considerada pues como una actriz de la latina, de tal, no de la cámara y ensayo, no de tal, hasta que vino Darío Fo, que era de esa línea, porque viene de los juglares y la mujer de Darío Fo era del teatro, de que sus padres eran del circo, eran de tal, los abuelos, la comedia del arte y tal, y vino Darío Fo y le dijeron, vamos a llevarle a ver a una gran cómica española. Y cuando Darío Fo vio a Lina Morgan, dijo, no hay otra cosa igual en Europa. Esto es un fenómeno vivo y es una manifestación de la esencia del teatro, que es la conexión con el público y que es la capacidad de hacer feliz al público y sobre todo la capacidad de hacerle al público de olvidarse del tiempo. Una vez que el público se olvida del tiempo pasa a ser feliz, porque lo que nos jode es el tiempo, y el tiempo se lo come todo, hasta que viene otro tiempo y se come el tiempo que todo se lo comió. Pero de momento tú estás olvidado del tiempo y estás como un niño conectado con los sucesos que están delante de ti, y eso lo lograba Lina, y entonces en el país, después de que Darío Fo dijera esto de Lina, le hicieron 4 páginas en el país. Si Darío Fo no viene de Italia y dice esto de Lina Morgan, no le hacen 4 páginas en el país. Entonces toda esta parafernalia que hay de intelectualidad entre comillas, a los jóvenes, olvidaros de ella, mearos en ella, cagaros en ella. No como la Fura del Faust, que se meaba en el público, y el Living Theater que se masturbaba delante de la señora burguesa, sino mearos en los críticos. Incluso si podéis perderles el respeto totalmente a los críticos, en el sentido de que no os limiten, porque si yo hubiera hecho caso a los críticos no hubiera hecho nada de lo que he hecho. Yo le hice caso al hambre, a la necesidad, al tener que salir adelante, y vosotros también lo vais a tener que hacer. Y cuando yo empecé con La Taberna Fantástica, yo dije, aquí hay dos caminos, o me pongo estirado para que el crítico te escriba bien la crítica y actúe. No, el teatro es una fiesta, hasta que vino Stanislavski y la jodió. Entonces, perdona, lo digo un poco irónicamente también. He estudiado la obra de Stanislavski de pe a pa. He leído he leído la construcción del personaje, que el personaje hay que construirlo. He leído Mi vida en el arte, la he estudiado, Mi vida en el arte. Cuando yo empecé a dar clases aquí en la Escuela de Arte Dramático, unos monográficos que hice, me estudiaba Stanislavski por si acaso me multaban. Dije, lo primero que voy a hacer es estudiar fuertemente a Stanislavski, no vaya a ser que venga algún argentino y me diga, ¿tú qué haces aquí, che? Y entonces yo dije, lo mismo que tú, explicar a Stanislavski. Y estudié a Stanislavski versión José Luis Alonso de Santos, versión Leighton, que era un Stanislavski que se inventó Leighton, que luego yo dije que esto no tiene nada que ver. Y luego había otro que era el ruso, que estaba aquí, el profesor que le llamaban el ruso porque estuvo en la Unión Soviética, que lo explicaba de otra manera. Yo estudié todo eso, pero sobre todo hice lo que yo creía que tenía que hacer, que era que la gente me entendiera y que la gente saliera contenta para volver a verme otra vez. Esa ha sido mi escuela, con más sinceridad no lo puedo decir. Y entonces cogí este camino, el camino de la comedia, y tuve suerte y no me ha ido nada mal. Tuve tanta suerte que Susana ha escrito un libro sobre eso. Por lo tanto, esto es todo lo que tengo que decir. Gracias al teatro, gracias a Susana, gracias a la vida, y gracias al gobierno de coalición que si se va
si se va el gobierno de coalición y viene otro, le daré las gracias también. No es que para menos duda. He conocido a todos los concejales de cultura habidos y por haber, concejales, concejalas, concejal. He trabajado con ellos y sé lo que hay que decir cuando viene un político en el camerino. Todo eso tenéis que aprenderlo, pero sabiendo que es una gran mentira y que ya Calderón lo supo y lo expresó. Es una gran mentira, todos sueñan lo que son y el arte del teatro es un rito iniciático que nos conecta con una gran verdad, que es que la realidad somos nosotros mismos. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Preguntas? Bueno, pues mira ahí. Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué piensas que los actores jóvenes de esta generación, de gente aquí, que pueden aprender de Rafael, de su trayectoria, su técnica y su relación con el teatro? Vale, eso es una pregunta compleja. Bueno, algunas de las... No, gracias. Algunas de las cuestiones las ha dicho él. Lo primero es hacer lo que tú crees que tienes que hacer. Es decir, seguir tu camino. Y eso es algo que ha sido muy difícil en todas las épocas y hoy día pues también, con todo lo que hay. Entonces creo que es seguir el camino que tú crees que tienes que seguir, lo que tienes que hacer. Y luego creo que no se puede ser dogmático en cuestión de yo solo voy en esta técnica, o yo solo voy en esta otra técnica, o yo solo voy en esta otra técnica. Yo creo que cada actor tiene que coger lo que le vale, y tiene que ser un conjunto de técnicas o algo ecléctico que le funcione al actor en concreto. Y luego también creo, pues, tiene que aprender, también puede aprender de la veneración a la palabra, que tiene también Rafael. Aparte del manejo del cuerpo también, que es otra cuestión, él, no sé si lo he dicho ya, pero en el teatro independiente él se educó, él se formó en las tablas. O sea, como ha dicho él, le cogieron un autobús, ala, vamos a hacer teatro. Luego él pasó por la RESAT más adelante, pero quiero decir, él empezó, se forjó, el oficio solo se aprende haciendo. Entonces creo, hacer cosas, también, muy importante. Y luego también esa veneración, como decía la palabra, en su obra sobre el Quijote, él dice que la palabra es el santo grial. Y te puede pasar de recitarte una poesía en Teresa o el Sol por dentro, sobre el barroco español y Santa Teresa, en el que todo el mundo aplaude cuando termina de recitar, porque hay algo en el ambiente que se ha quedado ahí, que es pura poesía y que no se puede tocar, pero ahí está, ¿no? Y aplauden. Y de repente te mete una anécdota de algo. Entonces creo que la tragicomedia la domina a la perfección, y creo que el hacer reír ha estado muy denostado, como bien ha dicho Colina Morgan y con mucha otra gente aquí en este país y quizá en otros también. Y creo que él ha seguido su camino, que era hacer feliz a la gente, hacer reír y nutrirse, documentarse, leer, culturizarse de todo lo que encuentra a su paso, para difundir y circular todo el patrimonio del siglo de oro que tenemos en España y darle valor, porque hasta hace muy pocas décadas apenas se representaban clásicos, y los que se representaban estaban ligados a una determinada ideología, por eso no se representaban. Entonces creo que deben leer de todo, como él hace, documentarse, investigar a tope, coger de aquí y de allá lo que les sirva y seguir su propio camino. Y creo que todo eso, y venerar la palabra, venerar el cuerpo del actor, venerar el escenario como un lugar sagrado, como un lugar de ritual, que hay que tenerle respeto. Y yo es lo que he aprendido de él, yo personalmente como actriz, entonces, entre otras cuestiones. Entonces yo lo puedo decir desde mi perspectiva, y creo que todo el mundo puede aprender también eso de él.
recordando, cuando le has preguntado eso, de uno de los cursos que hice de escénica, ese que hacían en Andalucía, escénica, como profesor de teatro, vino un muchacho que era un ejecutivo, venía de Barcelona, ganaba bastante dinero, según me explicó él, pero estaba frustrado, él quería ser actor, quería trabajar en el teatro. Y había estado bastante tiempo en una empresa y tenía muchos ahorros y quería producirse un monólogo. Era su gran aspiración, él quería un monólogo que había escrito él y quería producirlo él, interpretarlo y tal, y me seguía por todas partes, daba un curso en Madrid, venía al teatro mucho a verme, era como, me seguía como si yo fuera un gurú. Si yo hubiera querido ir de gurú, con lo devasto, ¿vale? Lo hubiera sacado hasta porque estaba fascinado conmigo. Y de repente, y era malísimo, era malo. Era el actor más malo que yo he visto jamás en mi vida. Entonces, vino a mí a decirme qué debía hacer el curso. Y yo le dije, teatro, tú debes de hacer teatro, no debes de hacer otra cosa. Sí, pero tú crees y tal. Dije, sí, yo creo en ti. Yo creo que... Y era malo, pero muy malo. Allí cuando hacíamos pruebas y tal, que hacíamos en las clases, fragmentos y tal, la gente venía a verlo de malo que era una cosa notoria, ¿no? Pero yo le animé y dijo, pues bueno, voy a emplear todos mis ahorros en producirme mi monólogo. Y yo dije, eso es lo que debes de hacer, exactamente. Y empleó todo su dinero en hacerse un monólogo, hizo una actuación nada más de ese monólogo, tardó en montarlo como 1 año y pico, contrató a profesores de voz. Gente, o sea, yo era lo que quería, que diera trabajo, ¿sabes? O sea, a profesores de arte dramático, a profesores de expresión corporal, que le ayudaron, que tal, que no sé qué, y por fin se montó su monólogo, hizo una actuación de su monólogo fatal, porque tenía unas cosas ahí grabadas, me hizo una especie de ensayo general y aquello era infumable, incoherente y tal. Y se quedó tranquilo y volvió a su empresa. Pero sí, volvió a su empresa, pero ya él realizó su sueño, ya volvió como el que se ha hecho un maratón y se queda algo después y volvió a su empresa y siguió su camino. Pero si este hombre no se arriesga, creo que se gastó una pasta, se gastó como 70 o 80 mil euros, que tenía fue el monólogo más caro que de los que yo conozco, los míos, yo te hago por eso 500. Y se quedó tranquilo y volvió y ya se olvidó de mí y tal. Lo he visto alguna vez, pero ya ha venido como espectador y tal, y era un ejecutivo estupendo, ha seguido su carrera de ejecutivo, pero probó, se arriesgó, se gastó el dinero y vivió el teatro. Para mí eso tiene más valor que iba a decir que un Oscar, no, porque no quiero exagerar, no voy a decir eso, pero tiene muchísimo valor lo que hizo este chico, porque se dio cuenta de que no era por ahí, pero se dio cuenta porque lo vivió. Y la vida es eso, la vida realmente es un aprendizaje de por dónde no, pero si no vas por donde no es, no te enteras de por dónde no. Muchísimas gracias por esta lección que os habéis dado. Has distinguido entre teatro de público y teatro de culto. Y dice, bueno, yo me fui por el teatro de público. Yo creo que es el único que ha sabido unir el teatro de culto y el teatro de culto. Porque, muy bien, lo de Ina Morgan, pero claro, ¿quién ha sabido de un cómico que el espectador goce con los textos de Santa Teresa, de Calderón, de los místicos? Eso es muy difícil. ¿Y quién es además capaz de hablar de cuestiones tan trágicas como esa entonación lúdica que tiene el brujo? No es la carcajada, no es carisa, es un humor especial, que habrá que estudiarlo algún día. Y en plan anecdótico, cuando la obra de Guillermo Tell tiene los ojos tristes, yo recuerdo, como casi todas las obras, cuando terminaba, salíamos a manifestación diciendo: la obra terminó, la guerra continúa, la obra terminó, la guerra continúa, hasta que llegaban los grises, llegaron, se pusieron en 2 filas, empezaron a pegarle leche a todo el mundo, ¿no?
y alguno decía, yo soy de Cuenca, yo soy de Cuenca, y dice, pues hay un policía de Cuenca y me libro de una, pero no se libró nadie. Reyes, que teníamos encargado de llevar la cuestión del jazz, que salió corriendo, yo como no soy yo y tal, pero así era, se entendía entonces el teatro, en aquella época como un teatro de lucha, y Sastre, pues claro, alguna vez asistió también a alguna conferencia allí en San Juan. En fin, el brujo es único, o sea, es un... Monleón. Y yo no... También. Monleón en aquella época era un crítico, profesor, pero bueno, era un crítico, pero era... Sí, era Monleón, tenía una autoridad y una sabiduría increíble, ¿no? Era un crítico que me ponía bien. Yo recuerdo que en Quejío, por ejemplo, siempre iba él haciendo una presentación, casi todas las representaciones. Te referías a Monleón, ¿no? O sea, sí. Sí, también he trabajado con Juan Antonio Hormigón, en La Mojigata, bueno, es que me lo sé todo, como veis. Que fue profesor también ahí, en la Sí. escuela. Y luego también quería decir que en el libro no solo se hace un recorrido por el teatro, que obviamente es lo que lleva más páginas en el libro, sino que también se hace un recorrido en el terreno audiovisual y hay unos apéndices y explicación de lo que ha hecho en el terreno audiovisual, en tele y cine, y de lo que hace como intelectual atípico, que así es como se denominó él mismo en la entrevista que hicimos en 2017. Y bueno, que cubre todo, pero que quiere ir más allá de lo anecdótico. No es el brujo nace en Lucena, se va a Torredonjimeno, bla, bla, bla. Más allá de todo eso, ¿no? Que sea una especie de biografía profesional, intelectual, pero no en el sentido de intelectualoide, sino en el sentido de lo que hay aquí, ¿no? Y bueno, y creo que cubre todo eso. Van a encontrar también trabajos del audiovisual, que algunos ilocalizables que hiciste. Me sorprendió especialmente el trabajo en Vísperas del 87, en la serie de televisión, porque creo que es un personaje que tiene una dimensión trágica. No sé si era una cuestión de fotografía del director y demás, pero tiene una dimensión trágica bastante potente. A mí me sorprendió ver al brujo interpretando un personaje de esa dimensión trágica, ¿no? Había ciertos momentos ahí que me chocaron, para bien. Y bueno, hablo de todo, no solo en el teatro, que obviamente es lo más destacable y a lo que se dedica, sino también de otras cosas que ha hecho en otros medios. Entonces eso también se puede encontrar ahí. ¿Cuál es para cada uno de vosotros lo que podemos hacer nosotros, aparte de comprar el libro, para que el libro tenga éxito? ¿Cómo pensáis vosotros que este libro, qué son vuestras expectativas y lo que queréis de nosotros? Hombre, yo como editora, pues que mi trabajo tenga sentido. Luego ya, si lo queréis leer o no. Pero bueno, sí, animaros a que lo leáis, a que lo disfrutéis. Y mi expectativa es que eso sea un testimonio, también lo que decía el brujo, no solo para el presente, sino también para el futuro. Sí, yo creo que es un libro, pues eso, ¿para qué sirve? Pues tenemos aquí a Rafael y tenemos que seguirle disfrutando en los escenarios, que es donde se le puede disfrutar y donde se puede aprender de él, aprender en directo. Pero creo que este libro, como muy bien decía Rafael, da testimonio de cómo hemos llegado hasta aquí. Y aprender cómo ha llegado hasta aquí Rafael, yo creo que es muy importante, por ejemplo, para estudiantes nuestros que están iniciando su camino, ver cómo se han ido construyendo caminos, no para que hagan exactamente lo que ha hecho Rafael, sino para saber pues, cómo esas tentativas han llegado a un determinado lugar y cómo eso lo pueden extrapolar a su propia situación personal y a la situación actual. Y iniciar un camino, como ha insistido mucho Rafael, que sea propio. Yo creo que eso sí que es importante y quizás es lo más difícil, pues asumir que tu camino es propio, con tus aciertos, con tus necesarios fracasos para aprender en la vida, como este señor que necesitó hacer una obra de teatro y dejarse la pasta para ver que quizás su talento estaba más en el mundo empresarial que en el mundo actoral, pero le hizo falta hacer eso. Entonces, pues yo creo que este libro, hombre, es verdad que recoge más éxitos que fracasos, porque es verdad que
la carrera de brujo es una carrera pues plagada de éxitos, pero sí que es una carrera plagada de tentativas. O sea, yo sí que creo que en eso sí que es interesante para nosotros, porque es un creador muy poliédrico y que hace muchas cosas. O sea, que nos sirve eso, nos sirve tanto para los estudiantes de dramaturgia, para los de dirección, para los de interpretación, además de los diferentes recorridos que tenemos. Entonces, a mí sí me parece muy valioso, y lo que decía al principio, yo le agradezco mucho a Susana, porque a veces hay algunos libros que a lo mejor subrayan demasiado o se sienten en la necesidad de utilizar un léxico académico, y a mí me parece que este libro acierta en ser un libro muy cercano, y no por eso banal, sino todo lo contrario, pero que es muy fácil de leer. Es decir, yo esto, pues como decía Susana, yo esto a mi madre le voy a decir que se lo lea, y a mis estudiantes también, o sea, y a mis compañeros, o sea, que no solamente los estudiantes, sino que para los profesores también es muy valioso tener este material, que muchas veces, a veces es difícil acceder, o hablas de cosas y dices, me dicen, ¿dónde puedo investigar más? Y no sabemos a dónde dirigirles. Ahora les podemos decir, pues mira, en el tomo 1, que este será, como decía Rafael, el tomo 1 de la creación del brujo, y dentro de unos años pues sacaremos el tomo 2. Hemos traído algunos libros por si alguien quiere llevárselos. Eso es importante también. Pues nada, pues muchas gracias. Nada, que lo leáis y lo disfrutéis. Y vivan los actores y su arte.